Listo, ya podemos iniciar con la capacitación. Listo. Bueno, muy buenas noches, especialistas. Bienvenidos. Súper. Qué bueno que nos estén acompañando. Veo que ya vemos en sala 9 personas. Paulatinamente, a medida que quizá vaya avanzando el tiempo, muy posiblemente se vayan también uniendo otras personas. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Andrés Montoya, especialistas, y la verdad me alegra muchísimo poder compartir con ustedes todos los tipsitos que vamos a ver en la noche de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante que quizá pasa un poco desapercibido, lastimosamente, en muchos casos, pero que hoy vamos quizá a caer en cuenta de la importancia de ese tema que nos atañe a todos, todos desde que nos levantamos tenemos ya o nos vemos inmersos en una serie quizá de riesgos en nuestro día a día, cuando nos desplazamos hacia nuestras labores, cuando hacemos nuestras actividades diarias en nuestros hogares. Entonces, lo más sano y lo más recomendable es que podamos generar todas aquellas modificaciones y adecuaciones en los diferentes espacios para que ese nivel de riesgo se pueda disminuir considerablemente, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de baño seguro. Por aquí entonces les voy a compartir especialistas mi pantalla. Porfa, me confirman cuando estemos visualizando, puede ser a través del chat como lo dice Nicole. Y quedamos muy atentos también pues como a comentarios, a inquietudes, etcétera. La idea es que este sea un espacio pues como muy interesante para ustedes, aquí ya tardecito de la noche y que pues también especialistas, felicitarlos porque ustedes siendo otros pues podrían estar haciendo una actividad muy distinta, ¿cierto? Ahí en TikTok o alguna cosa, pero están aquí al pie del cañón recibiendo nuevos conocimientos y todo para generar también quizás nuevas negociaciones con sus clientes. Entonces, eh, bueno, quedo súper atento, me confirman cuando ya estoy visualizando aquí la presentación. Eh, Perfecto. sí, listo, súper, muchísimas gracias. Entonces, miremos esto, te invitamos a tomar apuntes, que sé que van a haber varios tipsitos allí que ustedes muy posiblemente le van a ver como esa practicidad para el día a día. Entonces, sin más preámbulos, baño seguro en casa. El propósito de este espacio de especialistas es que podamos, primero, revisar o conocer qué es eso de baño seguro, o sea, qué es ese concepto, a qué nos referimos con baño seguro. El proceso, vamos a ir revisando una serie de opciones porque si bien no todas las familias necesitan las mismas adecuaciones, ni los espacios de baño son todos igualitos, hay unos más pequeños, hay unos medianos, hay unos más grandecitos, entonces de acuerdo a eso hay diferentes opciones o niveles de seguridad que se podrían implementar en las viviendas de nuestros clientes y en las nuestras propias. El beneficio, ¿qué más beneficio que primero aportar a la seguridad de las diferentes familias, de las familias de sus clientes especialistas? Segundo, que ustedes mismos en sus viviendas puedan hacer las adecuaciones, porque en toda vivienda donde haya un espacio de baño, esto aplica. Es decir, estamos hablando de que a todas las viviendas le aplicaría el concepto de baño seguro. Entonces, básicamente son beneficios por punta y punta, que podamos tener esos conocimientos para que nuestras familias estén con un ambiente de mayor confort y seguridad y poder generar nuevas negociaciones con nuestros clientes que quizá varios de estos conceptos no los tienen en el radar, entonces los podemos asesorar. ¿Listo? Hablemos del baño. El baño, espacio para realizar diferentes actividades que son vitales en nuestro día a día, pero que cuando una persona quizá se anima a renovar ese ambiente, a renovarlo, a adquirir una serie de revestimientos, una serie, el sanitario y así por el estilo, normalmente se fija es, venga, que el piso sea bonito, que el piso sea bonito, que el sanitario sea bonito, que la pared sea bonita, pero venga, no siempre lo bonito tiene las otras características funcionales, puede tener características estéticas, pero tendrá también a su vez las características funcionales para la parte de un ambiente de baño. Yo por aquí les voy a mostrar especialistas, este es un retal
de una pieza de piso que es de aproximadamente de 60 por 60. Este es un pequeño retal. Por aquí les voy a mostrar qué acabado tiene. Aquí vemos que tiene un acabado brillante, ¿cierto? Entonces los invito también para que se activen a través del chat y nos puedan decir, especialistas, ¿ustedes consideran que este revestimiento que yo tengo aquí en mi mano sería el apto para un ambiente de baño e incluso para el piso de la ducha? Ya ustedes me cuentan, ah, sí, Andrés, ¿ese aplica o no aplica? Y quizá que nos cuenten también el por qué de pronto ustedes dicen, ve, aplica o no aplica. Entonces quedamos ahí súper atentos a los comentarios que eventualmente puedan generar en el chat. ¿Listo? Por ahí varias personas nos han estado, pues como tal, saludando, don Rubén, don William, hay una persona que aparece como Rafa, a todas las personas darles la bienvenida, que nos han estado por allí hablando por el chat y quedamos atentos a que nos cuenten si ese piso consideran que aplica o no aplica. Listo, entonces ahí estamos hablando, dice don William que sí aplica si es que es antideslizante. ¿Listo? Eh, la señora Ana Mercedes también nos está saludando por allí. Entonces, entonces vamos a ver esta parte. Esta otra pregunta también para animarlos a que interactuemos a través del chat. Dice, normalmente, ¿en qué tipo de lugares observamos barras de seguridad instaladas en los baños? Literalmente una barra, ¿sí? Una barra que tiene unos puntos de anclaje en sus extremos y que los vemos en diferentes lugares. Pero normalmente, ¿en qué tipo de lugares observamos esas barras de seguridad instaladas en los baños? ¿En qué tipo de lugares normalmente es donde las visualizamos? Vamos a ver si de pronto hay quien nos escribe por aquí. Entonces, por aquí el señor Andrés, el señor Andrés, aquí Tocayo, dice, venga, en las clínicas, ¿cierto? El señor William decía con respecto al piso, venga, si tiene tecnología RD, si tiene esa RD, entonces sí aplica para el piso del baño. Si no, entonces no. Ahorita nos vamos a dar cuenta entonces si finalmente ese piso aplicaría o no aplicaría. Luego, a la pregunta de la barra de seguridad, don Andrés dice que las clínicas, don William dice que duchas y sanitarios, don Germán dice que centros comerciales, don Rafael en baños de discapacitados y la señora Ana Mercedes dice que en los ancianatos y clínicas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, especialistas. Las barras de seguridad, puntos de apoyo, donde si eventualmente hay un riesgo de caída, la persona pueda sujetarse allí para minimizar ese riesgo o ese impacto. Normalmente las vemos instaladas y porfa, vamos tomando apuntes. Yo sé que la- ustedes son visionarios y a todo esto que les estoy mencionando, ustedes inmediatamente ya van a ir armando los diálogos para tenerlos con sus clientes, aquellos clientes a los que ustedes fueron contratados para instalarle un sanitario, para instalarle un espejo en el baño, un lavamanos y, y también poder darles esas recomendaciones y esos tipsitos a los clientes. Entonces, las barras de seguridad, buenas noches, don José Luis. Las barras de seguridad normalmente las vemos en centros comerciales, clínicas, universidades, algunos colegios, baños de discapacitados, en la gran mayoría de las veces, pero que uno la vea en viviendas son muy contaditas, en viviendas, muy contadas. Entonces, de acuerdo a la realidad o al contexto que estamos mencionando en este momento, es como si nos estuviéramos queriendo decir, venga, yo únicamente tendría un riesgo de caída en un centro comercial. Ah, en la casa no. ¿Y dónde pasa la mayor parte del tiempo la mayoría de las personas? En su vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vivienda es el primer lugar donde debería estar instalada una barra de seguridad. ¿Sí? Ahí entonces es donde empezamos a tener la conversación con los clientes, porque el cliente te puede decir, venga, esa barra, ay, estéticamente no me parece tan chévere, una barra ahí atravesada en la pared, pero si ya le damos un contexto, donde ya le damos un contexto a la persona de la importancia y demás, ya la persona puede visualizar esa situación con otros ojos, ¿cierto? Lo que está diciendo la señora Ana Mercedes, venga, de pronto las vemos en una vivienda donde haya una persona de la tercera edad. Y amarrado a eso que dices, señora Mercedes, la especialista, lo que nos está mencionando allí, que es totalmente cierto, lastimosamente, pasa como con los impermeabilizantes. Yo, no, yo impermeabilizo, ¿sí? O normalmente
las personas impermeabilizamos hasta que vemos una gotera. Hasta que lastimosamente cuando llega una persona a un punto de venta averiguando por una barra de seguridad, lastimosamente es porque o esa persona ya se cayó, o un familiar ya se cayó, o como lo dice la señora Ana Mercedes, ya hay una persona que requiere que sí o sí y no sea negociable que haya una barra de seguridad, ¿cierto? La idea es que estos sean elementos preventivos, más no cuando ya pasó un susto o algo peor, ¿cierto? Ok, continuamos entonces aquí especialistas. Preguntémonos esto cada uno de nosotros, simplemente a manera reflexiva, introspectiva. En la escala del 1 al 10, ¿qué relevancia le damos al factor seguridad cuando adquirimos un producto para nuestro hogar? Porque si yo requiero un piso, hay varios factores. Está el factor precio, está el factor estético y está el factor funcionalidad, está el factor seguridad, ¿cierto? Entonces, venga, del 1 al 10, ¿yo qué relevancia le doy al factor seguridad? En alguna de las charlas de Cliente Pro, en alguno de los puntos de venta allí presencial, una persona de una forma muy transparente y muy honesta me decía, Andrés, yo la verdad, normalmente, hasta esto que usted me está mencionando acá, le he dado del 1 al 10 un 1 al factor seguridad. Yo normalmente me fijo en que sea bonito y si el precio también es bonito, mejor todavía. Pero tema de seguridad, aún no. Tema estético, que me guste y que el precio sea de acuerdo a mi presupuesto, y eso era lo que nos decía. ¿Listo? Ok, pero entonces veamos una serie de estadísticas y los invito para que tomen apuntes cuando tengan las charlas respectivas con sus clientes y les, esas estadísticas que vamos a ver a continuación como que nos pellizcan, por así decirlo, de una forma coloquial, como que hacen que uno caiga en cuenta de una realidad y por la cual ya uno dice, venga, sí, yo requiero este tipo de elementos. Normalmente una persona que va a remodelar el espacio del baño lleva una listica, se va para su home center más cercano. Y si uno normalmente ve la listica de ese cliente, están los revestimientos, si es que va a hacer una remodelación general, están los revestimientos, piso, pared, decorados, está el sanitario, está el lavamanos, está la ducha, las respectivas griferías y accesorios tipo jabonerita y ese tipo de cosas, y casi que hasta ahí. Está el pegante, quizá está la boquilla, incluso olvidan el impermeabilizante para el piso de la ducha, y, y con mayor razón olvidan u omiten o no caen en cuenta de estos otros elementos que vamos a mencionar hoy. Listo, entonces, estadísticas especialistas. Primera estadística dice, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. En un mundo donde lastimosamente hay guerras, hay accidentes vehiculares, hay todo tipo de situaciones donde lastimosamente se generan pérdidas humanas. Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Entonces ahí es donde ya vamos aterrizando el concepto, ¿sí? Amarrado a una realidad como tal, ¿cierto? Segundo, se calcula que cada año se producen 646.000 muertes por caídas en todo el mundo. Tercero, nos dice que el 70% de los accidentes en casa ocurren en el baño. ¿Sí? Una persona en una vivienda, en cualquier lugar, eventualmente puede sufrir, Dios no lo quiera, una caída o un incidente, ¿sí? Pero dice que del total de accidentes que pueden ocurrir en una vivienda, el 70% ocurren es en el baño. Y luego nos dice aquí, en la parte de abajo, nos dice, venga, cada año alrededor de 235.000 personas terminan en salas de emergencia por causa de lesiones sufridas en el baño. ¿Qué quiere decir eso? Que de las personas que cuando hay una caída, las personas que gracias a Dios no mueren, terminan en salas de emergencia con lesiones que pueden ser incluso muy graves. Y a raíz de una lesión de esas puede haber un tema de que la persona ya posteriormente termine usando, digamos, elementos como muletas, como sillas de ruedas, o Dios no lo quiera, la persona quede parapléjica o cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de ese tipo de situaciones. Resulta, especialistas, que en las redes, digamos en la red de centros de salud, cuando la persona llega por un tema de una urgencia o una emergencia,
pues se realizan los respectivos triajes y clasificaciones de, venga, usted por qué ingresa, qué le pasó, tal cosa, y luego esa información se consolida y salen estas estadísticas. Estas estadísticas no son inventadas ni por el instructor de Corona, ni la, por nadie. Estas son estadísticas reales especialistas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Primero, dice, permítame aquí un segundito, nos dice, las lesiones eh, ocurridas en el baño, tratadas en emergencias por edad. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que de las personas que tuvieron algún tipo de lesión ocurrida en el baño, ¿en qué rango de edad se encuentran principalmente? Entre 75 y 85 años. Estamos diciendo que ahí es donde se agrava la situación, porque una persona, si un niño se cae o un joven que tiene ahí sus huesos súper fuertes y demás, tiene mayor índice de recuperación o posibilidades de recuperación. Pero una persona de 75, 85 años que quizás sufra de osteoporosis o cosas por el estilo, entonces es aún más grave ese tipo de situación. Luego dice, venga, ¿cuál fue la causa de la lesión? Ah, un 70% fue debido a caídas. ¿Qué más nos dice acá? Venga, de esas personas que se lesionaron o que ingresaron a emergencias, ¿en qué parte de su cuerpo recibió el impacto o sufrió la lesión? 31% en cabeza y cuello. Estamos hablando de un lugar vital como es la cabeza, el cráneo, ¿cierto? O el cuello. Una lesión, sí, en el cuello puede tener diferentes magnitudes y unas muy graves. 18% tronco superior, 20% tronco inferior. Imaginemos algo allí en la parte de la columna, ¿sí? En la zona lumbar, cervical, etcétera. Brazos y manos, una persona que posteriormente deba de terminar con un yeso, deba de terminar con algo por el estilo y una serie de terapias. Piernas y pies, ¿sí? Entonces, miremos, esos son a nivel estadístico lugares o las partes del cuerpo que resultan en mayor medida afectadas, ¿cierto? Luego nos dice, venga, ¿qué estaba usted haciendo cuando sufrió la lesión? Ah, el 31% estaba tomando una ducha. Entonces, un ambiente de baño nosotros lo podríamos clasificar en tres espacios, o lo podríamos dividir más bien en tres espacios. Un ambiente de baño lo podemos dividir en la zona de lavamanos, zona de sanitario y zona de ducha. Y aquí estamos viendo que si el 70% de accidentes que ocurren en casa normalmente ocurren en el baño, dentro del ambiente de baño, la zona más crítica es ¿cuál? La ducha, el área de la ducha, ¿cierto? Entonces, aquí nos está nos está hablando esas estadísticas al respecto. 31% de las personas están tomando una ducha, ¿sí? Y estamos viendo aquí especialistas que en el baño, ¿dónde ocurrió la lesión? Ah, en la zona de la regadera. Listo. Una vez vemos estas estadísticas, como les decía ahorita, como que nos pellizca y nos aterriza. Entonces ahí es donde sale esta frase. Vale la pena generar aquellos cambios que reduzcan los riesgos. Al aumentar la seguridad en el cuarto de baño, se puede mantener nuestra calidad de vida y nuestra autonomía. ¿Cómo así que autonomía? Ah, la autonomía de incluso de poder realizar nuestras propias labores personales, privadas, de higiene, nosotros mismos. Porque si Dios no lo quiere, una persona se cae y termina, digamos, en una condición de pronto de movilidad reducida, de silla de ruedas o algo por el estilo, pues debe de acudir a conocidos, familiares, cuidadores, para que le ayuden a esa persona a hacer incluso las actividades más básicas y elementales, por ejemplo, de higiene en su día a día. Entonces ahí estamos viendo las implicaciones que tiene el contar o no contar con estos elementos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Venga, ahora puedes tener en tu casa un baño más seguro. ¿A través de qué? A través de productos de la marca Corona y Grival para poder hacer ese tipo de adecuaciones. Pero también como mencionamos al inicio de la sesión especialistas, no todas las familias requieren lo mismo, no todos los baños tienen las mismas medidas, entonces vamos a explorar 4 opciones o 4 niveles de seguridad
para que porfa ustedes especialistas vayan tomando ahí sus respectivos apuntes. Listo. Dependiendo, les voy a poner este ejemplo de especialistas. Ustedes fueron contratados para ir y estucar la parte, el baño, afuera de la ducha en las diferentes paredes. Ustedes ingresan y después de tener estos conocimientos hacen un recorrido visual 360, se dan cuenta que en ese baño no hay barras de seguridad, no hay otros elementos, entonces ya ustedes, de acuerdo a las dimensiones y demás, primero, obviamente, se realiza la función para la que principalmente fuimos contratados inicialmente, ¿cierto? Y posterior a eso, venga, señora Pepita, aquí ya tiene usted su baño estucado, tal como lo estaba soñando. Eh, Déjeme hacerle una recomendación. Estaba aquí en el ambiente de baño y visualicé esta situación. eh, Quiero darle esto, como esta información súper importante para que usted de pronto pueda tomar en consideración y ya, si cualquier cosa, pues aquí estoy yo disponible para hacer las respectivas instalaciones o asesorías. Listo, entonces este tipo de conversaciones son las que ustedes pueden tener con sus clientes. Listo. Vamos entonces con un primer nivel de seguridad, un nivel básico de seguridad. Porque baño pequeño, es decir, a nivel de sus dimensiones físicas, no, no es, no necesariamente es igual a baño inseguro. Puede ser un baño pequeño, pero en un baño pequeño yo también puedo hacer pequeñas adecuaciones para que haya un mayor nivel de seguridad. Aquí que nos está diciendo especialistas, aquí nos está diciendo especialistas, permítame acá, a ver si esta parte la podemos correr un poco. Vamos a ver. Listo, permítame que especialistas. Entonces dice, en un nivel básico de seguridad, debemos de contar con qué? Con barras de seguridad. ¿Dónde? En la ducha, aquí vemos, ¿cierto? Vemos aquí esta parte en la ducha. Y vemos también barra de seguridad al lado del sanitario, al menos una. Listo, al menos una. Dos, ducha con balance de presión. Aquí vemos una ducha que tiene un sistema de balance de presión. No se preocupen especialistas, aquí estamos mencionando primero como de una forma muy general qué tendría cada nivel de seguridad y enseguida vamos a proceder a ahondar o a entrar en el detalle de qué es eso de ducha con balance de presión, qué es eso de, ¿cierto? ¿Cuál es la altura de un sanitario ideal para un ambiente de baño seguro? Y así sucesivamente. Eh, por acá. Listo. Entonces, barras de seguridad, ducha con balance de presión, sanitarios más altos y pisos con alta resistencia al deslizamiento. Bueno, para las viviendas donde reside una persona que normalmente utiliza silla de ruedas o familias que tienen, que normalmente las visita, hay un amigo, un conocido, un familiar que utiliza normalmente la silla de ruedas, entonces entre el espacio del lavamanos, ducha y sanitario, debería de haber un ambiente libre de ¿cuánto? De 1,5 metros de diámetro, 1,5 metros de diámetro, para que la persona pueda realizar los giros correspondientes y acceder a cada uno de los servicios. Listo, 1,5 metros es lo que debe tener. Segundo, nivel de seguridad medio. ¿Qué elementos de pronto vemos aquí especialistas diferentes al nivel básico de seguridad? Entonces aquí ya vemos un tema de una silla. Listo. En la imagen anterior veíamos era un mueble de baño con su respectivo lavamanos, su grifería monocontrol. Vemos un dispensador de jabón por este lado, ¿cierto? Ya en el nivel medio de seguridad vemos que se utiliza, es, por ejemplo, un mesón con lavamanos de sobreponer, por ejemplo. Sigue la grifería monocontrol, pero la parte inferior del lavamanos está libre para que la persona en silla de ruedas pueda acceder. ¿Sí? Continúa aquí lo que es el dispensador de jabón. Ah, pero aquí se añade este otro elemento, espejo retráctil, porque la persona que está en silla de ruedas y si requiere afeitarse o acicalarse, etcétera, va a poder tomar ese espejo que es retráctil, lo va a poder acercar. Esos espejos tienen, por un lado, generan como un zoom y por el otro lado generan el reflejo normal. Entonces está el espejo retráctil. ¿Por qué grifería monocontrol y no una grifería de cruceta para girar? Porque estamos hablando de baño seguro para toda la familia y en varias viviendas hay personas que tienen afectación de artritis,
en sus deditos, por ejemplo, y una grifería monocontrol especialistas, permítanme un segundito, y una grifería monocontrol va a permitir que la persona, si fuera una grifería de cruceta, la persona incluso con artritis tendría que hacer un sobreesfuerzo, abrir sus deditos, manipularla para abrir o para cerrar, pero una grifería monocontrol, la persona que tiene de pronto esa afectación, sin tener que abrir sus deditos, lo que hace simplemente es empujar el mando de la grifería para abrir, cerrar el paso del agua o decidir la temperatura del agua. Entonces es mucho más práctico, ¿cierto? Luego, aquí que estamos viendo adicional, una silla auxiliar plegable en la ducha. Esta silla, cuando la persona no la está utilizando, simplemente la puede escualizar hacia arriba y quedamos pues como con el espacio disponible, todo el espacio disponible en la ducha. Seguimos con la ducha balance de presión, la teleducha. Este elemento que genera una alta practicidad, ahorita vamos a hablar un poco más al detalle. Vemos entonces barra de seguridad en el área de la ducha junto a la silla auxiliar, vemos barra de seguridad junto al sanitario, vemos un sanitario con una altura indicada, ya vamos a hablar al detalle, y los pisos pues con alta resistencia al deslizamiento y evidentemente es un ambiente con mayor espacio. ¿Listo? Y un nivel alto de seguridad, ya que estamos viendo acá, estamos viendo, a diferencia del nivel anterior, estamos viendo un lavamanos con un pozo más amplio y más profundo para un tema de confort, que la persona puede ingresar y aquí tiene simplemente es un semipedestal para que la persona en silla de ruedas pueda acercarse y acceder fácilmente, pero que al mismo tiempo se minimice un tema de salpique, de agua y pueda contar con un pozo más amplio y profundo para que pueda lavarse sus manos con mayor confort, ¿cierto? Adicionalmente estamos viendo aquí una barra de seguridad plegable junto al lavamanos. Seguimos viendo por aquí el dispensador de jabón. Estamos viendo ya una grifería electrónica. Listo, porque ojo, una grifería monocontrol facilita, por ejemplo, a una persona, como lo decíamos ahorita, que eventualmente tiene incluso un tema de una situación de artritis en sus deditos, por ejemplo. Pero una grifería electrónica es una grifería que la persona, que no requiere que la persona la manipule de ninguna forma. Simplemente la persona se acerca, la grifería la detecta y posteriormente se realiza el accionamiento y la apertura pues, de la electroválvula y se genera pues como tal el chorro de agua, ¿cierto? Aquí vemos otro dispensador de jabón en el área de la ducha, vemos una barra en L, ahorita vamos a ver también las barras al detalle, la ducha balance de presión, la teleducha, seguimos con la silla auxiliar, seguimos aquí con la barra cerca de la ducha y estamos viendo que por ejemplo en el nivel anterior, junto al sanitario solo había una barra, aquí ya estamos viendo dos barras, una fija junto a la pared, una fija en la pared y la que está al otro lado del sanitario es plegable, es escualizable para que la persona la pueda, digamos, cerrar hacia la pared, por decirlo de alguna forma. Evidentemente ya es un espacio de baño que tiene mucho más espacio y que cuenta con esos pisos eh, con alta resistencia al deslizamiento y sanitarios con una altura adecuada. Y nos vamos a dar cuenta que estos sanitarios, esa altura, no es únicamente para personas con movilidad reducida, ya vamos a ver el detalle también. Y está el nivel de seguridad infantil, bien sea porque el niño cuente con su baño en su recámara privada, ¿sí? O bien sea porque el mismo espacio de baño de los adultos también es lo suficientemente amplio también para generar ciertas adecuaciones y tener tanto en el mismo espacio un sanitario para adultos y en otro lado un sanitario para los peques, como se dice. Entonces, ¿qué elementos se recomiendan aquí en este tipo de situación? Para los niños, allí de 3 a 5 años o 2 a 5 años que recién se están familiarizando con el ambiente de baño. Entonces tenemos mueble de baño, ¿cierto? Pero con una tipología de mueble elevado. ¿Para qué? Para que el niño pueda sacar el butaquito, pararse en él, lavarse sus manitos y posteriormente, cuando ya no lo esté utilizando, poderlo guardar debajo del mueble de baño y que no ocupe espacio adicional en el ambiente. Hay una serie de accesorios, jabonera, cepillera, etcétera, ¿sí? La papelera o el portarrollo. Y sanitarios con una altura desde el piso, desde la base del sanitario hasta el borde de la taza, de aproximadamente 32 centímetros.
Así es como estaría adecuado un ambiente para un nivel de seguridad infantil. Vamos entonces a conocer un poco más al detalle estos elementos en cada una de las zonas. Antes de abordarlos, todos los productos de Corona que vamos a mostrar a continuación tienen implícitos dentro de su diseño el concepto de ergonomía. ¿Y qué es la ergonomía? Es yo tener, es yo tener en cuenta el diseño anatómico del ser humano para yo poder concebir ese producto, ¿sí? Entonces estamos hablando que un producto que fue diseñado bajo un concepto de ergonomía es un producto que si yo me lo encuentro en un ambiente de baño, supongamos esta grifería, yo no necesito hacer un curso para saber cómo funciona. Es muy intuitivo. Entonces la curva de aprendizaje para yo poder darle el uso se reduce drásticamente, primero. Segundo, un diseño ergonómico es también un diseño donde se facilita la limpieza del elemento, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Adicionalmente, se tienen en cuenta las medidas, ¿sí? Con un lavamanos tipo Bessel, que son aquellos lavamanos que son como si fuera una poncherita, como lo podemos decir coloquialmente, una poncherita ahí encima del mueble de baño, pues una grifería que se adecue y que tenga un diseño ergonómico para esa situación sería una grifería monocontrol, pero alta, ¿sí? Con un mando ahí, fácil de que yo pueda acceder muy fácilmente a él, y eso es tener en cuenta el concepto de ergonomía en el diseño de productos, ¿cierto? Vámonos entonces para la ducha. En la ducha encontramos la ducha con sistema de balance de presión. Nosotros tenemos diferentes productos en el portafolio con este sistema. ¿Qué es eso de balance de presión? Una ducha con balance de presión, ¿por qué es importante? Sobre todo las personas que de pronto han tenido su experiencia de ir a hoteles, de, o de residir en un conjunto cerrado, una torre de apartamentos, donde tienen sistemas donde calientan el agua a través de calderos, de calentadores de acumulación, y luego distribuyen el agua caliente hacia los diferentes niveles o plantas de esa torre. Quizás se han dado cuenta que la persona puede incluso demorarse alrededor de, no sé, medio minuto ahí regulando, venga, yo quiero el agua tibiecita o en cierta temperatura. Entonces está ahí regulando, entonces mueve una manijita, venga, esta cantidad de agua fría, no, yo le voy a añadir un poco más de agua caliente o no, quedó muy caliente, entonces añadámosle un poco más de agua fría y así sucesivamente la persona se demora allí unos 30 segundos mientras que hace la configuración que le parece ideal, y de un momento a otro sale el agua o hirviendo o helada, ¿sí? ¿Eso por qué pasa? Supongamos para las personas que residen aquí en Antioquia, por ejemplo, pero que situaciones muy similares se presentan en todas las zonas de Colombia. Entonces, estamos aquí al frente de la ducha, ¿sí? A mano izquierda está el agua caliente, ¿cierto? La manija del agua caliente. A mano derecha está el agua fría. Por el lado del agua fría, ahí sube la tubería con el agua fría, ¿cierto? Sube la red hidráulica con el suministro de agua de la empresa de acueducto que tiene cubrimiento allí. En el caso de Antioquia, por ejemplo, EPM. Llega el agua fría por la tubería que está a mi derecha. Y por la tubería que está a la izquierda está subiendo el agua caliente que se genera en ese caldero o en ese calentador que tiene instalado ese conjunto residencial o esa torre de apartamentos o ese hotel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa de acueducto, bien sea porque hubo un daño, se rompió un tubo, están haciendo una limpieza, están haciendo un mantenimiento, por X o Y motivo pierde presión el agua fría? Recordemos que la presión es esa fuerza, la velocidad con la que puede, eh, digamos, dirigirse un fluido a través de un ducto. Técnicamente la presión es la fuerza que ejerce ese fluido hacia las paredes de la tubería, ¿cierto? Y que se mide normalmente en PSI. Pero entonces, si pierde presión el agua fría, pierde presión y gana presión
el agua caliente o el agua caliente se mantiene en su presión convencional, pero pierde presión en el agua fría, ahí es donde ya luego a la persona le sale agua prácticamente hirviendo y puede haber una situación no tan agradable donde literalmente la persona se quema, ¿sí? Entonces, una ducha con sistema de balance de presión, nosotros tenemos duchas como la DRA, se escribe DRAA, DRA, o como esta ducha que se llama Nala, y dice ducha balance de presión Nala. Ustedes cuando se dirigen al home center especialistas van a poder identificar esas duchas con ese sistema de balance de presión porque dice ducha, dice el nombre de la ducha y dice BP. BP significa balance de presión, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso de balance de presión? Aquí hay un pequeño diagrama. De pronto aquí está como con la gráfica invertida, porque realmente si nosotros vemos la ducha de frente, el agua fría iría es por el otro lado, ¿cierto? Pero simplemente como para que aclaremos un poco el concepto. El agua fría viene por un lado, el agua caliente viene por el otro lado, y si la ducha detecta que la presión de ambas está balanceada, entonces hay un sistema mecánico aquí que se mantiene en el centro, se mantiene en el centro y sale el agua tibia o con la temperatura que el cliente configuró a través del mando de la ducha. Pero si el sistema detecta que la presión del agua fría disminuyó, lo que hace ese sistema mecánico interno es que bloquea el agua caliente. Lo bloquea, bloquea el fluido del agua caliente hasta que detecte que ambas presiones ya se nivelaron. Entonces aquí es donde se dice, venga, es preferible que el cliente, que la persona, tenga un pequeño sustico de agua más fría, recibiendo agua más fría, a que el cliente reciba un agua prácticamente hirviendo y se queme. ¿Listo? Entonces así es como funcionaría esa parte. En cuanto al tema de la teleducha, pues es un elemento súper práctico, de alta movilidad. Muchas personas lo utilizan para un tema de higiene focalizado o para bañar niños muy pequeños o, o personas que de pronto están sentaditas allí en la silla auxiliar y los cuidadores hacen uso de este elemento porque es muy práctico. Incluso algunas personas bañan a sus mascoticas con este elemento o utilizan este elemento para hacer aseo al baño. Entonces es sumamente práctico, ¿cierto? Ahí están entonces esos dos elementos. Seguimos con la ducha, con el ambiente de la ducha. Está la silla plegable. Esa silla plegable especialistas tiene de la marca Corona, tiene una resistencia de nada menos de que 300 kilos, resiste hasta 300 kilos. Aquí en Colombia hay una norma que habla sobre las resistencias que deberían de tener este tipo de elementos y habla de una resistencia de 150 kilos. Y nosotros con esta silla plegable estamos doblando lo que dice la norma. La norma dice 150, Corona se va con 300. Y tenemos entonces aquí un diseño de una silla que tiene una estructura en acero inoxidable, ¿sí? Acero realmente inoxidable, pero que el asiento está fabricado en un polímero de alta resistencia. Entonces, por un tema de diseño y un tema de confort, está complementado de esa forma. ¿Por qué el asiento tiene un material distinto? Estamos hablando también por un diseño más anatómico y adicionalmente para que si la persona, supongamos, tiene una cita médica a las 6 de la mañana y le tocó levantarse a las 4 de la mañana a organizarse antes de ir a la cita médica, pues nos podremos imaginar a las 4 de la mañana la temperatura que alcanzaría este tubo de acero inoxidable. Sería una temperatura muy baja. Entonces, por esa razón, la persona no entraría en contacto directo con el acero, sino con el polímero de alta resistencia que estaría, digamos, allí, como lo podríamos decir, al clima. Y tenemos estas barras de seguridad que se anclan en cada uno de esos extremos, ¿cierto? Y que me resisten 200 kilos, ¿sí? Estas barras tienen un diseño muy interesante, especialistas. ¿Qué es lo interesante de este diseño? Varias cosas. Primero, tiene un sistema de anclaje oculto. Es decir, aquí viene como unos escuditos que la persona puede retirar y allí puede anclar con su respectivo tornillo y chazo a la pared, ¿cierto? Y luego este escudito funciona para que quede como un anclaje oculto, ¿sí?
dependiendo de la referencia de la barra, se puede utilizar especialistas como una pequeña cantidad de sello aquí alrededor entre el tubito y el escudo, ¿cierto? ¿Por qué hay una pequeña lucecita entre este escudo y la barra en sí? Ah, porque yo necesito desplazarla a través de la barrita y en esa curva de la barrita necesito desplazar ese escudo, ¿sí? Para poder realizar el proceso de anclaje y luego ocultar el anclaje con este escudito. Entonces por eso hay como una pequeña lucecita para yo poder desplazar el escudo a través de la barrita. Ese pequeño, esa pequeña luz la podemos simplemente cerrar allí o sellar con un sello de las Corona, por ejemplo, que es antihongos y antialgas. El segundo detalle, estas barras son curveadas aquí, en estas esquinas, son curveadas. ¿Para qué? Para evitar que si una persona ingresa rápidamente al ambiente de baño, no se vaya como a enganchar allí y que se vaya a generar de pronto un accidente. Entonces, por eso tiene esas esquinas redondeadas. Tercer detalle. El tercer detalle es que aquí, en la parte, digamos, central, en medio de la longitud de la barra, eh, la textura es como corrugadita, como rugosita, para generar mayor agarre cuando la persona la esté sujetando. ¿Listo? Ok. Listo, nos vamos entonces para el ambiente de lavamanos. Ya en el ambiente de lavamanos encontramos lavamanos como este. Este lavamanos se llama Free. Hay otro lavamanos Corona que se llama Aquajet. Estos son lavamanos que cumplen con normativa ADA o normativa ADA. La normativa ADA es una es una normativa norteamericana que aplica perfectamente en países como Colombia, ¿cierto? Esa norma ADA es con lo que se certifica que un lugar es accesible, que una persona con movilidad reducida realmente puede acceder de una forma sencilla a los diferentes servicios. Entonces, la norma te habla de las alturas de los sanitarios, te habla de las alturas de los lavamanos, te habla de las alturas de los diferentes dispensadores para que todo quede a la mano de la persona. Eh, Habla de que en un espacio público deben de haber rampas, deben de haber pasamanos y todo, digamos que una implementación 360 para que una persona con movilidad reducida realmente sienta que puede desplazarse y disponer de los diferentes servicios. Entonces, este es el lavamanos free, ¿cierto? Es un lavamanos robusto, ¿sí? Y atención especialistas, el sistema de anclaje de este lavamanos se vende por separado. ¿Por qué? Porque existen dos versiones y depende de dónde lo va a instalar el cliente. El cliente va a instalar este lavamanos en una pared de mampostería, en un muro tradicional. Ah, entonces hay unos brazos que se llaman, ese es el brazo lavamanos free. Aunque se llame brazo lavamanos free, le funciona al Aquajet o al free, a cualquiera de los dos lavamanos. Se llama brazo lavamanos free mampostería. Entonces son unas barras gruesas con unas tuercas grandes, gruesas que la persona perfora la mampostería, ingresa allí y digamos que lo ancla estos brazos allí. Luego la parte que queda expuesta de ese brazo atraviesa la estructura del lavamanos y la persona termina de sujetar respectivamente con tuercas y luego tiene unos casquetes de color blanco para ocultar esas tuercas y que no queden visibles. Pero si la persona va a instalar este lavamanos y tiene, por ejemplo, un muro falso, un buitrón, una placa de fibrocemento, por ejemplo, ya hay otro sistema de anclaje a piso que tiene este lavamanos, ¿sí? Entonces, detrás del buitrón o de la placa de fibrocemento habría un sistema de un herraje que va anclado al piso y posteriormente habrían nuevamente unos bracitos que van hacia el lavamanos. Entonces, por esa razón es que el sistema de anclaje se vende por separado dependiendo de la necesidad. Listo, ok. Luego seguimos con las griferías. Griferías monocontrol, que nos dan esa ventaja que mencionábamos inicialmente.
para que la persona, incluso si tiene artritis en sus deditos, pueda manipularla muy fácilmente. Adicionalmente, especialistas, está esta grifería que tengo aquí en mi mano. Estas son griferías residenciales con acabados especiales, y estas griferías, si quieren para que las apunten ahí, tienen un acabado antimicrobiano. Estas son griferías con un acabado lacado de triple capa, muy resistentes. Eso sí, para uso residencial tienen 3 años de garantía en el acabado, 30 años de garantía a nivel estructural, 1 año de garantía en manijas y en vástago. Listo. Entonces, tienen una serie de garantías bien interesantes. Y ese acabado antimicrobiano es porque literalmente llega una persona al final del día de sus labores, manipuló plata, mercancía, le dio la mano a todo el mundo, ¿cierto? Y llega a su vivienda y cuando manipula esta grifería y realiza la apertura o el cierre, ¿cierto? Yo voy a dejar de compartir por acá para que me puedan visualizar eventualmente un poco más ampliado. Y cuando ya realiza entonces, pues como tal, cuando realiza como tal la manipulación de la manija de la grifería, entonces ahí es donde este acabado cuenta con unos iones de plata especialistas que literalmente eliminan los gérmenes, las bacterias y ese tipo de cosas. Listo. Porque de lo contrario, si la grifería que la persona tiene en casa no es antimicrobiana, ¿qué le tocaría hacer a la persona? Pues si utilizo la grifería, lave la manija con jabón, con agua, y es un reproceso, etcétera, etcétera. En cambio, si ya tiene una grifería con acabado antimicrobiano, va a tener, pues, digamos que mayores garantías y va a ser más práctico en ese sentido también. ¿Listo? Ok. Ese acabado está en griferías de lavamanos, de lavaplatos, de duchas, de las siguientes líneas de Corona. La grifería Cascade, se escribe como Cascade, se pronuncia Cascade, en todos los acabados que sean distintos al cromado. Entonces la Mate Black, la Titanio, la Sahara que es como cobriza, la Titanio que es como gris. Otra grifería que tiene este sistema antimicrobiano también es la grifería Coral Mate Black, ¿sí? Otra grifería que tiene este atributo de acabado antimicrobiano es la grifería Aluvia Mate Black. Todas las griferías Aluvia de la mano, la platos y duchas de color negro tienen acabado antimicrobiano también, por ejemplo. ¿Listo? Entonces estamos hablando de esta Cascade, por ejemplo, y la Aluvia tienen premio de diseño internacional. Y aparte de eso, el acabado antimicrobiano, por ejemplo. Listo, comparto por aquí nuevamente la pantalla especialistas, ya que vamos llegando allí como a la recta final del espacio. Entonces estábamos aquí con esta parte. Ah, bueno, griferías monocontrol. Permítame que especialistas yo cierro esta parte. Ok. Y ya si la persona requiere máxima asepsia, veíamos desde tiempos de la pandemia cómo las personas cayeron en cuenta y valoraron aún más un tema de asepsia en sus ambientes de baño. Es una grifería como esta esfera que tiene un sensor capacitivo de 10 centímetros a la redonda y que la persona simplemente se acerca por cualquier lado y la grifería detecta al usuario y pues como tal se genera el accionamiento, ¿cierto? Eso ya es asepsia a otro nivel porque nadie manipula como tal, o no es necesario que alguien manipule directamente la grifería. Listo. Continuamos acá, los diferentes dispensadores de jabón. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? No tener un dispensador, un frasco de vidrio dispensador de jabón ahí encima del mueble o del mesón, para evitar que sean elementos que se caigan y se puedan reventar y puedan volar esquirlas que eventualmente puedan afectar a un niño, a una mascota o a cualquier persona, ¿cierto? Listo, las barras de seguridad. Esta barra entonces resiste un peso de hasta 150 kilos. Es una barra plegable, escualizable. Un sanitario, un sanitario para un ambiente o para un baño seguro, digamos, el uso de personas con movilidad reducida y así. Debe de tener por norma ADA desde la base hasta el borde de la taza una altura de mínimo 42.5 centímetros. 42.5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de nuestras viviendas, ustedes especialistas, ahorita que terminen la capacitación, que los agarra la curiosidad,
Diríjanse a su sanitario más cercano y con un flexómetro midan la altura desde la base hasta el borde de la taza y muy posiblemente se van a encontrar especialistas con que el sanitario puede contar con una altura estándar de 36, 37, 38 centímetros de altura, ¿sí? El objetivo de que el sanitario tenga mínimo 42,5 centímetros de altura es que una persona cuando está ahí en el proceso de sentarse no tenga que forzar tanto las articulaciones de sus rodillas, pueda llegar mucho más rápido y fácil a, a poder incorporarse allí en la taza del sanitario. Listo. Entonces, el objetivo especialista es que cuando la persona esté sentadita, permítanme un segundito, especialistas, cuando la persona esté sentadita, se genere un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando la persona esté sentadita. Yo sé que varios de ustedes están pensando y dicen, venga Andrés, lo que pasa es que uno en redes sociales, mucho que desde la cultura oriental se recomienda que la persona utilice butaquitos ¿sí? O que las rodillas queden así como esta gráfica que estamos viendo aquí a la izquierda, que las rodillas queden como más hacia arriba, ¿cierto? Pero atención, lo ideal es que yo cuente con un sanitario alto, de tasa alta, para que en el momento en el que yo me estoy sentando, no haya un recorrido tan largo porque está todo el peso de mi cuerpo jalonado por la gravedad y todo ese peso se está generando una tensión directamente en las articulaciones de las rodillas. La idea es yo tener una tasa alta donde yo me pueda sentar más rápidamente y más fácilmente y luego ya sí tener a un ladito o a la mano un butaquito donde la persona pueda elevar sus pies. Ya va a ser muy diferente que simplemente eleve sus piernas, ubique sus pies encima de un butaquito y quede con la, ¿cómo se dice? Con la posición anatómicamente más adecuada para que pueda dar del cuerpo de una forma más eficiente. ¿Listo? Eso es lo primero. Ojo, hay muchas personas que piensan en estos sanitarios cuando ya hay una persona en la vivienda con movilidad reducida o cuando ya una persona llegó, pues digamos, a esa parte de la tercera edad y así sucesivamente, pero ojo, todos nosotros deberíamos de contar en nuestras viviendas con sanitarios de tasa alta por un tema preventivo, más no correctivo. Todos deberíamos de contar con este tipo de sanitarios. En el portafolio de Corona tenemos varios de ellos. Si la persona busca un sanitario de 2 piezas como este que estamos viendo acá, está el sanitario, este se llama sanitario Power One, que incluso actualmente no viene con botón sino con palanquita. Y la razón de la palanquita es que la persona incluso que está con la situación de movilidad reducida no tenga que girarse 180 grados para obturar un botón, sino que con el codito pueda accionar la palanca de una forma muy sencilla. Entonces, por eso es que viene con palanca, ¿cierto? Segundo, un aspecto super. Ah, bueno, está el otro sanitario que se llama Quajet, por ejemplo, que tienen este tipo de alturas en las tazas. Si ya la persona desea un sanitario One Piece de una pieza donde el tanque esté integrado a la taza, tenemos el sanitario Burgos, tiene como 44 centímetros de altura la taza, el sanitario Cascade 43 centímetros, y así sucesivamente tenemos varios sanitarios en el portafolio. Aquí estamos viendo barra en la pared y barra al otro lado del sanitario. La idea es que entre el sanitario y la pared haya una distancia de mínimo 30 centímetros para que la persona, tanto cuando va a impulsarse, a sentarse en la taza, tenga el espacio para impulsarse y cuando ya va a reincorporarse en su silla de ruedas, por ejemplo, pueda tener el espacio para sujetarse de la barra e impulsarse de regreso. Listo. Entonces ahí estaría esa parte. Creo que hay una pregunta por el chat o comentario. Esos butaquitos los venden en Home Center y se recomiendan para personas que sufren de incontinencia urinaria, exactamente, o algunas personas de pronto con cierto nivel de estreñimiento, porque estreñimientos hay en diferentes niveles, también se recomienda, así es, señora Ana Mercedes, totalmente de acuerdo. Listo, entonces, permítame un segundito. Muy bien. Esta otra barra que es en H, que a muchas personas les encanta, porque la persona cuando ya
se va a reincorporar o se va a parar o se va a reincorporar en su silla, por ejemplo. Entonces tiene doble punto de sujeción y te resiste a 150 kilos, por ejemplo. Los revestimientos especialistas. No hablamos de revestimientos antideslizantes porque en el mundo no existen pisos que sean totalmente antideslizantes. Tú puedes tener un revestimiento con cierto acabado especial que minimice el riesgo de caídas o que tenga una alta resistencia al deslizamiento. Pero si la persona le dejó un reguero de aceite o de jabón, entonces ahí la persona podría eventualmente resbalarse. Entonces, por eso evitemos el uso del concepto de la palabra antideslizante para evitar malentendidos y ese tipo de cosas. Hablamos desde revestimientos con alta resistencia al deslizamiento. Yo, por ejemplo, por acá, especialistas, tengo como un pequeño retal de un revestimiento Corona que tiene una tecnología muy especial que se llama ARD Pro. Son revestimientos así como los que estamos viendo aquí en pantalla, con diferentes formatos. Hay unos de 60 por 60, otros de 30 por 60, otros de 41 por 90, diferentes formatos especialistas que son muy versátiles. Los puedo utilizar en piso, en pared, interior, exterior, zona seca, zona húmeda. Tienen un acabado que me genera un muy buen agarre cuando me estoy desplazando, bien sea calzado o descalzo, y que cuando entra en contacto con el agua, aún así sigue manteniendo ese coeficiente de fricción, ese agarre que minimice el riesgo de caídas. Es decir, que tiene alta resistencia al deslizamiento. La única restricción, por lo pronto, especialistas con este tipo de pisos es para las playas de la playa de piscina, que es toda esa parte externa perimetral de la piscina. Se están haciendo pruebas técnicas de estos productos para validar si también se pueden utilizar allí. Mientras tanto, no se utilizarían en playa de piscina. De resto, en los diferentes lugares se pueden utilizar. Y con cuáles para finalizar especialistas, ya siendo las 8 de la noche, un minutico aquí súper rápido para hablarles de varias herramientas digitales para que ustedes puedan asesorar a sus clientes y enamorarlos y antojarlos de todo este concepto de baño seguro, que yo sé que más de uno de ustedes quedó enamorado de este concepto. Entonces, especialistas, primero, en YouTube, en el canal de Constructor Colombia, hay un video que se llama Corona, construyamos juntos el baño seguro, para que ustedes junto con su cliente puedan revisar este material o el cliente lo pueda revisar en otro espacio y caiga en cuenta de esas estadísticas, todo lo que mencionamos hoy lo pueden encontrar allí también pues como tal, ¿cierto? Adicionalmente está el simulador de ambientes. Resulta especialistas. Bueno, aquí si nos dirigimos a la web, ustedes especialistas pueden buscar corona.co/ambientes de baño seguro y van a encontrar aquí qué es lo que compone un nivel básico de seguridad, un nivel medio de seguridad, un nivel alto de seguridad o seguridad infantil. Ahí tienen también como un pequeño recorderis al respecto. Y está el simulador de ambientes. Este simulador, ustedes ingresan a simuladorcorona.com especialistas. Yo por aquí les voy a compartir, se me perdió el chat, les voy a compartir aquí el enlace del simulador de Corona, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan, cuando lleguen a Home Center, y deseen simular, venga, este piso me gusta, esta pared con este sanitario, con este decorado, puedan hacer las simulaciones allí y puedan añadir a la simulación lo que tiene que ver con baño seguro. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a simuladorcorona.com. Lo primero es escoger el ambiente de baño principal. Lo segundo es escoger más abajo cualquiera de estos tres estilos. Cualquiera puede ser el estilo moderno. Y tercero, le vamos a dar clic en simular y ahí, donde le damos clic en simular, ya nos aparece esta interfaz especialistas. Esta interfaz con diferentes productos, ¿cierto? Y luego aquí especialistas a mano izquierda, yo corro esto por acá, a mano izquierda, aquí al final, eso es un panel con todo lo que se puede modificar, pisos, paredes, decorados, sanitarios, etcétera. Pero si bajamos hasta el final donde dice baño seguro, bueno, incluso aquí escojamos un sanitario Cascade, por ejemplo, que es uno de los sanitarios que yo les mencionaba, sifón oculto, con una altura de 43 centímetros, es este de acá. Aquí está el sanitario Cascade,
Aquí le hacemos un zoom. Miremos que yo puedo hacer, este simulador lo podemos utilizar desde cualquier dispositivo, celular, tablet, computador, ¿sí? Le puedo dar aquí clic derecho, pantalla completa, le puedo enviar un pantallazo a mi cliente por WhatsApp. Mire, señor cliente, cómo se le vería el ambiente de baño seguro, tal cosa. O salimos de pantalla completa, ahí está, ¿cierto? Nos devolvemos acá, nos devolvemos aquí. Vamos a ver si por este ladito. A ver, ahora sí. Bajamos hasta donde dice baño seguro y donde dice baño seguro, miren lo que va a pasar aquí especialistas, por ejemplo, con el ambiente de la ducha. Si yo escojo una barra, aparece la barrita, aquí ya apareció la barra. Si yo continúo y bajo un poco más, encuentro, por ejemplo, el lavamanos. Aquí ya me cambió el lavamanos. Si quiero una grifería electrónica, se hace la simulación de la grifería electrónica. Encuentro por aquí también sanitarios infantiles, si es que es para un niño como tal, el lavamanos Aquajet y así sucesivamente. Entonces miren qué tan práctica es esta herramienta de especialistas, queda con diferentes elementos que hacen parte de un baño seguro. Listo, especialistas. Siendo las 8:05, ¿alguna pregunta puntual, especialistas? ¿O qué tal les pareció la sesión de hoy? ¿Lo ven práctico, no práctico para su día a día? Para la implementación tanto en sus viviendas como en las viviendas de sus clientes. Si hay algún comentario o pregunta ya final, quedamos súper atentos. Y Nicole, pues agradecerte también que nos has estado acompañando en todo el espacio. Por Listo. aquí William tiene la mano levantada. No sé si quiere decir algo. Ya le voy a solicitar reactivar el micrófono. ok. Don Germán dice, venga, la grifería electrónica es a pilas. Ah, nosotros tenemos diferentes opciones de griferías electrónicas, don Germán, donde tenemos algunas funcionan únicamente con baterías y otras son dual power, es decir, que las utilizas conectaditas a un toma GFSI que cumple con la norma RTI y demás, conectadita, pero viene con un packcito de baterías por si se va la luz entre el respaldo de las baterías. Luego nos dice por acá la señora Ana Mercedes, don Andresito, muy excelente, como todas sus clases. Señora Ana Mercedes, es con muchísimo gusto, muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Don Fernando dice, gracias Andrés por el aporte, buenas noches, es un placer, don Fernando Botero. Don Miguel dice, gracias, excelente información, feliz noche. Igualmente, don Miguel, que descanse. No sé, Nicole, si la persona que tenía la manito levantada era alguna de las personas que ya mencioné. Buenas noches. Hola, buenas noches. Habla con William Muñoz. Hola, don William, buenas noches. Un aporte que es muy importante que tener en cuenta en esos baños, la eliminación de los pollos. ¿Eliminación de qué, perdón, don William? La eliminación De los pollos. de los pollos en la ducha. ¿A qué te refieres? Porque El pronto... muro que divide el baño y va a la división de vidrio, Ah, ok, ok, ok. que Tú hablas es como el muro de normalmente a acceso. veces no actualizan esto y vuelven a utilizar, a hacer esa parte de muro que pues a veces los fabrican demasiado alto y que realmente se deben eliminar para la comodidad de las personas que se desplazan en silla de ruedas. Excelente. Totalmente de acuerdo, don William. Claro que sí. Así como lo estamos viendo acá, está el piso de la ducha casi que al nivel del piso externo de la ducha para un más fácil acceso de la persona. Claro que sí. Don William, muchísimas gracias por ese excelente aporte. Dios te pague. Eh, el señor Don Fer también se despide por aquí. Exacto, será la división del baño a lo que se refiere. Sí, como ese pequeño, ese escaloncito que a veces dejan aquí, ¿cierto? Como para evitar el tema del agua, pero que eso, pues con un buen diseño de la cabina, el uso del sello y demás, pues digamos que ya ahí podríamos cubrir esa parte, pues como tal. Listo, especialistas. Y Nicole, desearles una muy feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias por la asistencia. Y pues hasta una próxima academia Sodimac de constructor. Muchas gracias, Nicole y especialistas. Chao.
Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios todos los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche.